Hoy traemos al BMW iX3. La marca bávara, después de su lanzamiento con su primer coche 100% eléctrico, el i3, trae ahora mismo el iX3, un coche que se ha lanzado hace año y medio, 2 años, y ya ha recibido un pequeño lavado de cara. Esto beneficio de poder hacer uso de una plataforma que ya le tenían, como es la del X3, pero obviamente llevado al mundo electrificado. Eso les trae muchas ventajas, como también posiblemente desventajas. Todos estos detalles los vamos a comprobar en el vídeo de hoy. Bienvenidos. Bueno, la estética vamos a repasarla. Es un coche prácticamente igual al X3 de motores térmicos, pero aquí obviamente con la sigla I de la parte electrificada de BMW le dan los toques necesarios para diferenciar y obviamente para hacer funcionamiento correcto, ¿no?, de esta gama. Aquí vemos un capó con una arista muy plana en esta zona, aquí una pequeña cresta y aquí esta pequeña nervadura que da espacio a estas ópticas oscurecidas de formato horizontal de nueva tecnología, full LED de BMW, y además le da un aspecto muy atractivo. Esto ya es la nueva seña de identidad de esta nueva gama del X3, y aquí en el iX3 pues da ese mismo toque, además de estas riñoneras totalmente selladas en negro brillo y con algunos elementos en plata, ¿vale? Aquí lleva la insignia I y el logo de BMW, que va rodeado con un color azul que ya da esta firma de la gama eléctrica, ¿no? Aquí el paragolpes también recibe un aire mucho más deportivo, porque en esta versión del iX3 ya viene de serie el Pack M, ¿vale? Así que estamos ante ya una unidad Pack M que viene de serie y viene ya con todos estos añadidos, y a día de hoy no hay manera de desconfigurarlo, ¿no? En este caso, bueno, vemos estas falsas entradas de aire, todas en negro brillo. Esto aquí ya tienen elementos también integrados con los sensores, y la única parte de refrigeración en esta zona central con la matrícula en la parte alta. Además también llevamos aquí el radar integrado en la zona más baja. Un aspecto muy deportivo, muy arriesgado, pero a la vez musculoso. En el lateral, bueno, pasa algo similar. Tenemos la silueta y las características de un X3, pero aquí ya también BMW le da sus toques especiales. Vemos, por supuesto, la insignia M de este pack que lleva, y estas preciosas llantas exclusivas para estas versiones en tamaño 20 pulgadas. Las gomas son de diferente tamaño, como es de costumbre. Estamos con un coche propulsión trasera, y las gomas delante son 245/45 de perfil y las traseras 275/40 de perfil. En este caso ambas de 20 pulgadas. Unas llantas muy bonitas, muy atractivas, y que le dan ese toque diferente para la unidad eléctrica. A nivel de aristas, bueno, vemos aquí los pasos de rueda marcados en la chapa. También hay este elemento que suele ser en los sub plástico negro, pero aquí la marca le da su toque de calidad premium en el color de la carrocería. Un color rojo espectacular que, según le da la luz y la sombra, te puede incluso parecer en algunos momentos con un toque cobrizo, un toque más marrón. Tiene un toque muy especial este rojo. La verdad es que es un color muy elegante en combinación con todo la superficie que lleva en negro brillo, que bueno, la verdad es que son superficies un poco delicadas, pero aquí, como está aplicado, la verdad es que le sienta muy bien. Igual a las barras del techo, también en negro brillo. Vemos las manetas en el color rojo de la carrocería, y unas taloneras que están
hechos de manera muy dinámico, muy deportivo, tienen una arista muy llamativa que le da este toque final a las puertas y le da cierto dinamismo a todo el lateral. Por supuesto vemos un pilar C, en este caso del lado del piloto no vemos ninguna tapa de combustible, la tapa del combustible normalmente va del lado del copiloto, en el pilar C, y en este caso lleva el tapón para la recarga de este coche eléctrico. En el techo llevamos un techo solar practicable, una zona fija y una zona totalmente abierta, con una zona también de chapa donde lleva alojada la antena tipo aleta de tiburón. En el pilar C ya vemos un poco del piloto trasero, cómo muerde, y además vemos cómo abarca toda la zona de la saga con un formato ya más tridimensional, un nuevo diseño de lenguaje de firma lumínica. Vemos cómo abarca toda esta zona del pilar C y tiene esta zona para el portón con las luces LED, así que le da un aspecto tanto más novedoso y bueno, un formato ya más similar incluso a su hermano mayor, el X5. En este caso vemos un alerón de tamaño, bueno, intermedio, ¿vale? La única parte aquí que cubre la luneta, una luneta tintada o oscurecida con el limpia luneta en esta zona, la tercera luz de freno aquí en esta parte del alerón y un portón, bueno, que acompaña también esta parte del piloto, la matrícula con la cámara marcha atrás y el logo igual con el borde en azul que especifica que es una unidad eléctrica, y en este caso también el X3 va acompañado por la sigla I, que es de esta gama. Aquí, bueno, falsas salidas de aire en este paragolpes y un difusor que va incorporado en este paragolpes que le da un aspecto también muy deportivo y simula un poco donde podría ir unas 4 salidas de escape, que bueno, le da este toque tan desenfadado a esta trasera, pero en este caso no llevamos ninguna salida de escape porque es un coche 100% eléctrico. Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos aquí accionamiento eléctrico para abrir el portón. Y aquí encontramos un maletero con unas formas muy buenas, muy aprovechadas. Sin embargo, es un coche que, bueno, pierde algo de litros con respecto a las versiones térmicas. Y bueno, estamos alrededor de los 510 litros de capacidad mínima y unos 1560 litros de capacidad máxima en un formato 40-20-40 que se puede abatir los asientos. Y bueno, aquí vemos algunos huecos en los laterales para poder aprovechar, ¿vale? Incluso tenemos aquí conector 12 voltios, algunos ganchos para sujetar bolsos, ¿vale? Y bueno, la cortinilla, que es un acabado plástico, pero bien rematado, ¿vale? Igual se puede retirar para poder ganar la capacidad máxima. Debajo del asiento, pues tenemos huecos para guardar el cable de carga, por ejemplo, o alguna red, como en este caso, y allí un poco más de espacio para guardar algún tema más pequeño, alguna bayeta, alguna cosilla, ¿vale? Hay buenos acabados, se nota aquí la buena calidad, tenemos integrado algún equipo de audio aquí en esta zona del pilar C, y bueno, el plástico es agradable al tacto y al uso. Aquí vemos una luz que nos permite iluminar también esta zona del maletero, y por supuesto aquí el pulsador para cerrar este maletero. Así que le damos a cerrar y nos vamos inmediatamente a las plazas traseras. Plazas traseras, tenemos un acceso increíble, pero que muy bueno. Y bueno, vamos a hablar de espacio, ¿vale? Aquí, bueno, más de 5 dedos de separación, 10 dedos de separación para las rodillas. Puedo incluso estirar un poco las piernas, así que muy bien. En cuanto al respaldo, tenemos los reposacabezas ajustables en varias posiciones. Un tacto, bueno, pudiese ser un poco más fino, ¿vale? Pero está muy bien. En cuanto al techo, tengo 5 dedos de separación prácticamente y un buen techo solar en toda esta zona fijo, y la zona delantera
totalmente practicable con una cortinilla que podremos regular, y de estos lados tenemos la parte de luminaria para esta zona trasera. La banqueta, pues llevamos este tapizado en cuero en esta combinación en color claro, que bueno, tiene una buena terminación, un mullido algo duro, las lumbares no sujetan casi nada, pero bueno, tiene un corte más confortable que deportivo, ¿no? Estas banquetas, la verdad es que están muy bien. En cuanto a acabados, pues también tenemos materiales mullidos en la puerta, eso está excelente. Toda esta zona, aquí tenemos un pequeño entramado para albergar tanto los títeres y altavoces en esta zona, la maneta, aquí una parte en aluminio, efecto aluminio, que es plástico, ¿no? Pero en efecto aluminio muy chulo, con la X, ¿vale? Y aquí tenemos ya toda una zona también en cuero con pespuntes de color, y además tenemos aquí los elevalunas bien integrados, una buena posición para llevar el brazo más relajado y confortable. Toda esta zona para ventana bien dispuesta, buen tamaño. Aquí una pequeña ventanilla más pequeña en triángulo, que bueno, no viene nada mal. Y por supuesto vemos también los pulsadores de abrir y cerrar puertas en esta zona de toda la vida que lleva implementando en los coches. Aquí en la zona central pues tenemos la consola central con dos salidas de aire con regulación de intensidad, pero también de clima. Esto viene muy bien, puede ir en modo automático también regulándolo, que es un clima a 3 zonas, así que está muy bien dispuesto este sistema para la parte trasera. Incluso tenemos 2 puertos USB tipo C incluidos en la parte baja para conectividad. Bolsillos detrás de los asientos, que eso también está bien para guardar objetos o revistas, y generosos bolsillos en las puertas, incluso para botellas de gran dimensión y algo más en la parte más interior. Para las familias tenemos anclajes Isofix con canaleta, una tapa que se oculta en el momento que estamos usando, así que es una solución increíble lo que ha hecho BMW aquí. La verdad es que es de los mejores sistemas que he visto, porque tenemos la canaleta, tenemos la tapa que es reversible, con lo cual no perdemos la tapa, en fin, no tenemos que retirarla, y protegemos el tapizado y facilitamos la instalación de la silla Isofix para nuestros peques. Así que un sistema 10. Aquí, bueno, en la plaza central vemos que tenemos esta bandeja reposabrazos, que incluso tenemos aquí 2 portabebidas, algo de dimensión, ¿vale? Plástico, con buen acabado, pero todo esto hace que sea un mullido mucho más durillo. Además llevamos este formato, ¿vale? Para dejar algún objeto largo, portaesquís o lo que queramos, y poder seguir usando estas 2 plazas, ¿vale? No es una trampilla como hacen en otras marcas, que va en esta parte intermedia. La verdad es que es una solución igual de aprovechada. En este caso, bueno, la plaza central seguramente sea un poco más incómoda, porque llevamos un túnel algo más invasivo, aunque es algo ancho. Podremos recoger las piernas para viajes puntuales, pero como veis voy algo incómodo porque llevo la pierna muy elevada, y para viajes largos será algo más incómodo. La banqueta, lo que es la parte de la espalda, es muy dura. La parte baja sí, bueno, un poco más mullida, pero menos que la de los laterales. Y en cuanto a anchura, pues aquí 3 adultos iremos con relativa comodidad, ¿no? Para viajes puntuales pues no viene nada mal, y lo único, si lleva sillas, pues ya este espacio se reduce un poco más. Así que nada, tenemos espacio acorde para 5 ocupantes, pero lo más recomendado es para 4 adultos y personas pequeñas también en sus sillas. Así que nada, ya visto todo esto, vámonos para las plazas delanteras. Plazas delanteras, buen acceso, la altura de los SUV es una ventaja que viene bastante bien, y bueno, aquí en el iX3 lo tenemos. Aquí, bueno, encontramos en cuanto a calidades todo muy bien armonizado, continuista de toda la parte trasera. Hay buenos materiales en las puertas, todo bien rematado, elevalunas, eléctricos. Tenemos también incluso aquí el pulsador para abrir el maletero de manera eléctrica, que eso está muy bien, no lo tenemos en ninguna posición tan baja, sino está todo aquí en el centro de mandos. Incluso tenemos memoria para 2 perfiles en los asientos eléctricos en el piloto. Y bueno, un salpicadero también de nuevo formato, ya incorpora toda la nueva tecnología
de BMW en la serie X3, y aquí en el eléctrico lo incorpora. Esto viene un poco favoreciendo el uso de una plataforma y pueden replicarla rápidamente, ¿no? No es una plataforma exclusiva de manera eléctrica como están haciendo otras marcas, que también tiene sus ventajas, pero también aquí BMW gana ventaja en ello. Tenemos un nuevo cuadro de instrumentos de gran formato, incluso tenemos allí el monitoreo de facial para cuando estamos fatigados o sonolientos, pues allí automáticamente nos detecta, nos va dando avisos, y por supuesto el coche hará la función de emergencia que vea necesaria en caso de que pase algo de que te quedes dormido, lo que sea, ¿vale? En este caso también la pantalla multimedia de nueva generación, el nuevo formato de pantalla en formato horizontal con muy buena calidad. Tenemos todo Android Auto y Apple CarPlay, la información también de energía, estado del vehículo, planificación de carga y climatizador. Incluso tenemos el flujo de energía, cómo nos va realizando todo, eficiencia en el estilo de conducción, los indicadores deportivos con las fuerzas G, y bueno, nos va indicando todo lo que queramos, y los datos de viaje. Unos datos de viaje que ahora mismo os comentaré en la prueba para que sepáis un poco de cómo va este coche a nivel de consumos. En la parte ya intermedia vemos las salidas de aire con una pequeña pantalla donde nos indica el tema del clima, muy simple pero con botones físicos, y eso es una auténtica maravilla, que no tengamos que recurrir a la pantalla únicamente. Aquí, bueno, el sistema de mandos con memorias, también el dial de volumen, y además tenemos el control gestual para subir y bajar el volumen, por ejemplo, y algunos gestos más que nos identifica con el sistema de BMW. En esta zona de la consola pues tenemos aquí un cable, un conector USB, tenemos carga inalámbrica, dos portabebidas, también tenemos cargador de 12 voltios tipo mechero, y aquí una pequeña tapa tipo persiana que nos permite ocultar todo lo que llevemos aquí y que no nos vean lo que llevemos. También lleva aquí la firma en plata y X3 en esta zona. En esta zona aquí llevamos el sistema multimedia con el dial, la palanca, el joystick de cambio, ¿vale? Aquí todos los sistemas disponibles de desactivación de control de tracción, sensores, los modos de conducción Sport, Comfort y Eco Pro, y el botón de encendido que también va en un tono azul que, bueno, especifica ante qué gama estamos, el freno de mano automático y el auto hold. Y aquí una bandeja, bueno, con una guanterilla buena, además nos sirve de reposabrazos, no es regulable ni en altura ni en profundidad, pero está muy bien logrado. La parte interior, bueno, lleva algunas divisiones para monedas o alguna cosilla, y un puerto USB tipo C en la parte interior. Guantera con llave, que eso viene muy bien, está todo revestido en gamuza, que eso permite que no haga ruidos, y todo para guardar la documentación. Huecos en las puertas para botellas de gran dimensión y objetos también de buena dimensión que, bueno, nos permite albergar bastantes cosillas. Un volante muy BMW, redondo completamente, con muy buen grosor, buen tacto, los radios multifunción con los botones necesarios tanto para el sistema ADAS y velocidad de crucero adaptativo y todo esto, y la parte derecha para el sistema de reconocimiento de voz, sistema multimedia también, y el tercer radio incluso con la firma M integrada para este acabado. Tenemos un hub display que se reproyecta en el parabrisas, que nos indica tanto indicaciones del navegador, velocidades, velocidad en digital, bueno, varios indicadores en resumen, pero muy completo para poder hacer uso del coche sin tener que distraernos y llevar toda la atención en la carretera. Aquí, bueno, tenemos el espejo interior fotocromático que se atenúa automáticamente, un sistema de iluminación en esta parte muy bonita, muy bien hecha, con los botones aquí más disimulados. No es la típica consola que se comparten tanto en tantas marcas y en tantos modelos que pierde calidad. La verdad es que aquí BMW ha hecho un muy buen trabajo, detalles que van sumando, ¿vale? Y aquí, bueno, el botón para cerrar la cortinilla, la podemos ir cerrando con criterio, por ejemplo, hasta aquí, un ejemplo, ¿vale? Podemos abrir el techo de esta manera, o bien abrimos el techo completo
y aquí tenemos la parte practicable de este techo, que bueno, para días como hoy podremos disfrutar de la conducción y de nuestros viajes, ¿vale? La verdad es que está muy completo, tenemos muy buena calidad, pedales en aluminio también, aquí toda la zona dial para las luces y regulaciones, la verdad es que está muy bien. Llevamos equipo de audio Harman Kardon, que le da un toque mucho más fiel al sonido, la verdad es que está muy bien. Y unos asientos también en este cuero clarito, que bueno, son unos asientos señoriales, muy bien revestidos, buena sujeción. Yo que tengo, bueno, soy un poco ancho en este caso, siento esta zona de la zona baja un poco invasiva, ¿no? Pero bueno, muy bien encajado, la verdad. Y tenemos regulación incluso para las pantorrillas de manera manual. La regulación es eléctrica, ¿vale? Y en este caso está muy bien logrado el coche en este sentido. Tenemos calefacción en los asientos delanteros, más no refrigeración. A todo esto tenemos aquí este botón azulito que nos ponemos ahora mismo en marcha a ver qué tal va este iX3 en la carretera. Vámonos. De los coches eléctricos siempre me queda la buena sensación de una calidad de rodadura silenciosa, y aquí el BMW iX3 es uno más que se apunta a esta lista de coches bien rematados y bien ejecutados en cuanto a insonorización, ¿no? Interior. Tenemos una calidad de rodadura increíble, porque como bien sabemos, los coches eléctricos, el motor no genera ruido como los motores térmicos, y esto permite que se generen nuevos ruidos, ¿no? Sobre todo los de rodadura. Y en este caso tenemos una calidad impresionante de cómo va de silencioso este iX3. Este chasis del X3, ahora mismo iX3, pues va aprovechado para llevar las baterías en la zona más baja del chasis, aquí debajo de los asientos, y hace que el coche tenga un centro de gravedad un poco más bajo. Pero como siempre, BMW busca el reparto ideal de pesos, y esto hace que el coche tenga una dinámica increíble. Son 286 caballos en un motor eléctrico único que va en la parte del eje trasero, es decir, es una propulsión trasera. Tiene 400 Nm de par y acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos, una cifra increíble. Ahora mismo, de los modos de conducción que tiene disponible son Eco Pro, Comfort y Sport. Ahora mismo vamos en Eco Pro para optimizar un poco la autonomía y un uso normal de ciudad o del día a día. El coche ya incluso tiene un buen comportamiento y una buena pegada. Si queremos el uso de la parte regenerativa, tenemos que hacer uso de la palanca a la izquierda, y ya prácticamente el coche tiene la regeneración al máximo, ¿vale? Esto incluso permite tener el uso del one pedal prácticamente para incorporaciones, rotondas, en fin, para ir prediciendo un poco este uso del coche y tener que tocar lo menos posible el freno. Luego el modo Comfort, un modo ya más equilibrado entre la potencia y el confort del coche, y el modo Sport es el que tiene una pegada increíble. Incluso sentimos ya un sonido generado para dar un poco más de sensación de potencia, ¿no? Y que nos permita disfrutar un poco de la conducción. Y aquí es donde entra la parte de los repartos de pesos de BMW. Aquí en el iX3 logran también ofrecer este reparto de pesos, y obviamente delante no tenemos un motor térmico, tenemos una tapa plástica que justo debajo tenemos todos los sistemas eléctricos y bueno, sistemas de dirección, en fin, incluso la batería para los accesorios, ¿no? En este caso el coche, bueno, tiene un buen reparto de pesos, una suspensión que va entre la dureza deportiva idónea, pero buscando siempre el confort. Es un SUV que no tiene un carácter deportivo, sí tiene un diseño, en este caso ya el Pack M que viene de serie le da un look mucho más deportivo, más desenfadado, y el comportamiento se acerca, pero no llevemos esto a un comportamiento meramente deportivo. La pegada de un coche eléctrico que es prácticamente inmediata, pero tenemos una velocidad limitada a 180 km por hora, regulada obviamente electrónicamente. Luego en el modo Eco Pro tendremos algunas formas o opciones para poder adaptarnos
al modo de conducción más eco o más ahorrativo para el tema autonomía, que incluso podemos tener alertas de velocidades máximas, sistema de clima, algunas regulaciones que nos va a permitir optimizar este modo eco. Este BMW pues ha dado un salto más en tecnología, incorpora ya los nuevos sistemas ADAS de ayudas a la conducción, detección de velocidad de tráfico cruzado, velocidad también de crucero, adaptativo, frenada de emergencia, detección de gestos y de toda la mirada facial para si estamos agotados o somnolientos, para poder actuar en caso de emergencia. Tenemos detección de ángulo muerto, bueno, una cantidad de equipamiento de seguridad que va a ayudar a tu conducción y obviamente a la seguridad completa de los 5 ocupantes. 5 ocupantes que van con muy buen confort, hay mucho espacio en este interior, además el sistema de clima Bisona, podemos regular ambos sitios, ¿no?, delanteros, y la tercera zona para los pasajeros de la parte trasera. Una insonorización increíble y un equipo de audio que realza esta calidad de rodadura, un confort con buena calidad, firmado por Harman Kardon, que bueno, tiene un buen audio, buena acústica, y además el sistema multimedia podremos hacer sincronización inalámbrica o incluso para Android Auto y Apple CarPlay, y esto bueno, nos permite tener mucha conectividad e incluso llevar nuestro equipo de audio conectado con servicios de Spotify si queremos, y también lo tendremos integrados en el sistema de BMW Connect. En este caso, bueno, mucha calidad, mucha tecnología. El Head-Up Display, como os he indicado antes, nos reproyecta allí la velocidad digital, si sobrepasamos los límites. Tenemos las señales de tráfico que va almacenando en el trayecto, como en el caso de no hacer adelantamientos, velocidades máximas permitidas y mínimas. Ahora mismo, por ejemplo, adelantamiento ya desaparece y ya nos indica que ya podemos adelantar. En fin, muchos datos bien resumidos en este Hub Display, que incluso si llevamos la navegación ya activada, tendremos el uso de las indicaciones allí en el Hub Display, al igual que aquí en la pantalla del cuadro de instrumentos, también de nueva factura y nueva calidad. En la parte regenerativa tiene una forma de One Pedal, ¿vale?, que es muy óptimo. La verdad es que guarda muy bien esta batería del coche, y esto bueno, nos permite disfrutar de esta autonomía que bueno, la marca homologa 450-460 kilómetros de autonomía general. A nosotros nos ha dado como máximo 395. Obviamente es una unidad que tiene apenas, le hemos cogido con 1200, ya hemos hecho a día, bueno no, con 1000 kilómetros aproximadamente, ya llevamos 507 kilómetros, nos queda unos 3 días aún de prueba, pero obviamente esto tendrá que tener más rodaje, se irá adaptando a los modos de conducción, pero está en esa horquilla. Una horquilla que lleva un consumo ahora mismo de 18,6 kWh, un consumo bastante bueno, tomando en cuenta que estamos con un 286 caballos y un coche que sobrepasa las 2 toneladas. Esto es un dato a valorar, pero su relación peso-potencia es bastante bueno, que bueno, permite tener una dinámica increíble. Como os he dicho antes, un reparto de pesos muy alto, muy bien equilibrado, y una calidad general de buenos acabados, ajustes, insonorización increíble. La verdad es que BMW hace coches para disfrutar de la conducción, y en este caso la gama eléctrica, a pesar de que tenemos que renunciar a ese espíritu, a esa alma que nos genera un motor térmico, pues aquí BMW ha hecho unos buenos deberes para que disfrutemos también de la conducción en esta nueva era eléctrica. Así que nada amigos, ya vamos de toda esta parte dinámica a hacer el repaso general. ¿En dónde? En el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso BMW iX3, el SUV 100% eléctrico, el segundo modelo desde el orden de lanzamiento para la marca
en esta categoría 100% eléctrica. Ahora mismo ya se comercializa otro sub mayor, el iX, e incluso ya tenemos el i4 también, el Berlina. Un coche, una gama muy completa. Toda esta gama BMW ha logrado aprovechar todas sus plataformas de manera que incluso puede seguir manteniendo el lema de que el cliente sea el que elija su motorización, y esto hace que el coche tenga, vamos, un carácter importante dentro de cada gama, porque si el cliente busca un modelo específico, como en este caso un X3, pero no está seguro en qué tipo de motorización entrar, pues BMW le da el abanico, porque tenemos versiones diésel, versiones gasolina, versiones híbridas, también versiones eléctricas ahora mismo, así que tenemos una gran variedad. Su precio de salida son 74.000 euros. ¡Uf! Un precio increíble, muy alto, sí, pero no olvidemos que estamos ante un coche gama premium, un sub que ofrece una habitabilidad de 5 ocupantes muy buena, buen maletero, una autonomía que, bueno, está, como os he dicho, en el entorno de los 450 kilómetros. A nosotros en toda la prueba estamos en el entorno muy cercano a los 400, con lo cual no difiere demasiado. Todo esto se va adaptando a los modos de conducción, pero tiene una puesta a punto increíble, el reparto de pesos, una dinámica muy buena y una parte regenerativa que me parece que es uno de los puntos, además del reparto de pesos, más a valorar. Un coche que mantiene muy bien la autonomía, un coche que incluso en ciudad te va a hacer muchos kilómetros sin tener que recargar de manera tan rápida. La verdad es que es un coche muy a valorar. En este caso, con los extras que lleva esta unidad, estamos ya cercanos a los 80.000 euros, ¿vale? Y obviamente, ¿puedes permitirte este coche? Pues yo sinceramente lo haría ver, lo probaría y ya os digo que no os vais a arrepentir en la elección de este coche. La autonomía, pues estamos ahora mismo en un entorno muy complicado porque la mayoría de coches están ofreciendo es en el entorno de estos 400-450 kilómetros. No olvidemos, es un coche potente, un coche que también tiene peso y una aerodinámica muy común de todos los coches a día de hoy, como es la gama del X3. Bueno amigos, y agradecemos a BMW España la sesión de este maravilloso iX3 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y también no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis toda la actualidad del mundo del motor y además de nuestras pruebas semanales. También la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.